Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando del capítulo 23, del versículo 17 al 21, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado como La gloria de esperar en Jehová. La gloria de esperar en Jehová. Bien, vamos a hacer nuestra lectura. Recuerden Proverbios 23, versículos 17 al 21. Dice la palabra de Dios: no envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. Bien, para esta porción vemos aquí los resultados del alcoholismo y la glotonería versus la pureza y la templanza. Teniendo un corazón recto y puro, el estudiante de la sabiduría no tendrá envidia de los pecadores, sino que se guardará en el temor de Dios. No acompañará a los bebedores ni los comilones que produce la pereza con su resultante pobreza. El sabio insta a su alumno a no tener envidia de los pecadores, sino perseverar en el temor de Jehová. El final de la vida del justo traerá a sí mismo también su recompensa. Hemos hablado en estas semanas acerca de los beneficios de confiar en Dios, de los beneficios de confiar en Jehová. Los versículos 19 y 20 mencionan la embriaguez y la glotonería, es decir, el comer en demasía, como prácticas perjudiciales capaces de reducir a un hombre a andrajos, a esta vestimenta que ya se trata de harapos, ¿sí? Ropa que está desgastada. Los calificativos de bebedor y comilón serían más tarde empleados al referirse a nuestro Señor Jesucristo. Lo platicábamos también, que se hablaba de nuestro Señor como el que se sentaba con prostitutas y con pecadores a beber y a hacer grandes comidas en banquetes. Y es un reproche que le hacen los fariseos, los saduceos y los escribas. Y incluso se llega a contrastar con el mensaje y con la vestimenta y actitud que tenía Juan el Bautista en ese tiempo en el pueblo de Israel. Vemos aquí dos elementos. Primero, el pecado y la esperanza. Al pasaje del Salmo 37, del versículo 1 al 11, se le ha considerado como el clásico entre los que nos exhortan a no envidiar a los pecadores. En el versículo 17 y 18, Salomón resume lo que su padre David había expresado con más amplitud en el Salmo. Las ideas sobre las cuales versa este versículo son las siguientes. Primero, no envidies a los pecadores, aunque parezcan prosperar por un tiempo. Continúa siguiendo al Señor, porque este es el único camino correcto. Al final, los impíos serán cortados, es decir, destruidos. Puedes esperar un futuro prometedor, un futuro lleno de gozo, un futuro feliz, tal como lo ha prometido el Señor.
Así que nosotros no debemos envidiar a los pecadores. Sabemos la forma en la cual han obtenido sus ganancias, han obtenido su forma de vida, tal vez engañando, robando o haciendo cualquier negocio deshonesto. Y esta es la forma en la cual se han llegado a sus bienes, a su riqueza. ¿Sí? Sabemos que este tipo de prosperidad no permanece, es bastante efímera, se vuelve un engaño, ¿sí? Luego sabemos y hemos visto y ahora estamos aprendiendo que el caminar con Dios es el camino más seguro, que el caminar con nuestro Señor Jesucristo es lo más seguro y correcto que podemos hacer. Esforcémonos por caminar por esta senda, porque al final los impíos, el malvado, el que ha llevado dolor a sus semejantes, será cortado, es decir, serán destruidos, serán arrojados al lugar de tormento. Debemos tener presentes estas ideas básicas, ya que vivimos en un mundo donde a menudo el impío prospera mientras los justos sufren. Felizmente tenemos las palabras de aliento que nos dan tanto David y Salomón, los hermosos ejemplos de los creyentes que nos han precedido. En Hebreos capítulo 11 y capítulo 12 tenemos el ejemplo y testimonio de estos hombres justos que han vivido antes que nosotros y que nos han dejado testimonio de lo que significa vivir en la fe, por la fe y a través de la fe. Lo que es más importante, tenemos hoy en día a nuestro Salvador que sufrió para que nosotros pudiéramos vivir para siempre en el cielo. Así que si nosotros leemos Hebreos capítulo 12, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Y finalmente vemos esta amonestación sobre asociarnos con borrachos y glotones, hacer amistad con ellos. Veíamos hace un par de días el cuidar también nuestras amistades, el cuidar también con quien nos estamos relacionando constantemente. Envidiar al impío puede llevar al abuso de la comida y la bebida. Aunque ingerir una bebida alcohólica no es pecado, beber en exceso sí lo es. Nuestra sociedad alienta esos excesos. Hasta la celebración del nacimiento de Jesús constituye para muchos un pretexto para emborracharse. Debemos tener cuidado. Cada uno de nosotros debe saber cuál es su límite y debemos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos dentro de él. Mientras que gran parte del mundo vive con hambre, la mayor parte del mundo occidental disfruta de abundancia con más alimento del suficiente. Comer demasiado se puede convertir en un estilo de vida. La borrachera y la glotonería embotan física y mentalmente y pueden llevar a la pobreza. Al esforzarnos por andar en los caminos de Dios y mantenernos apartados de esos pecados, nos debemos abstener de juzgar erróneamente a los demás. El sacerdote Elí, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, consideró de manera equivocada que Ana estaba borracha, porque la conducta que podía ver en ella le pareció extraña. Si vemos que una persona conocida está consumiendo alcohol en un restaurante,
No nos debemos apresurar a sacar conclusiones. Tampoco debemos pensar que cualquiera que esté un poco obeso sea culpable del pecado de glotonería. Primero nos debemos mirar a nosotros mismos y tener cuidado de vivir con moderación para la gloria de Dios. En el versículo 17 habla de aquí del corazón. Dice que el corazón representa la voluntad. Aquí se pide que la envidia se reemplace con la fe reverente, por lo tanto se cambia el objeto de la pasión del pecador, de la envidia al Dios Santo. El versículo 18 detalla el valor de la fe reverente en Dios, es decir, hay un futuro seguro y no una falsa esperanza en seguir a Dios, en escucharle y el tener esa confianza. El versículo 19 es un llamado muy conocido para prestar atención y no sufrir luego las consecuencias como algunos que no escucharon. Finalmente, estos versículos 20 y 21 describen una mala compañía que se ha de evitar. El tema del bebedor de vino, el borracho, se encuentra en varios pasajes de la Biblia. Aquí también se subraya el valor moderado del vino. El hijo borracho podría ser matado o asesinado por poner en peligro a la familia y a la comunidad. Jesús fue falsamente acusado de ser un bebedor. Los rabinos judíos discutían cuánto vino se podía consumir sin quebrantar la ley. Uno diciendo o asegurando medio litro, mientras otro decía solo un cuarto de litro. Sin embargo, algunos consagrados en el Antiguo Testamento evitaban el vino, y esa era una costumbre muy constante, tomar el vino en lugar del agua, porque a veces la calidad del agua en las ciudades era muy deficiente y se acostumbraba, e incluso Pablo escribe a Timoteo que tome un poco de vino a causa de su salud tan desmejorada, porque era de mejor calidad o era más saludable tomar un vino que había sido fermentado y que había muerto ya a cualquier tipo de bacteria por medio de la fermentación, que tomar el agua sin tratamiento. Recordemos que en aquellos tiempos se tomaba el agua de las fuentes o de los ríos, los manantiales, y si estos estaban contaminados, entonces representaba graves peligros para la salud. Vemos aquí también este elemento que hemos revisado ahora, la gloria de esperar en Jehová. En la época contemporánea se ha caracterizado por las cosas instantáneas, por las cosas rápidas, por rapidez o instantaneidad con la cual nosotros requerimos las cosas. Tenemos platos instantáneos como papas, arroz y postres. Nos ofrecen crédito instantáneo en los bancos y hasta satisfacción instantánea por los artículos comprados o la devolución del dinero. Todo esto contribuye a la impaciencia con relación a las cosas que no se pueden adquirir en forma instantánea. La paciencia es una virtud necesaria para poder disfrutar de las bendiciones de Dios en la forma más amplia. Nos trae paciencia en momentos de crisis. ¿En quién confiar o en quién confiaríamos para nuestras necesidades? Cuando tenemos alguna necesidad y parece que esta no puede llegar fácil y tenemos esta urgencia que incluso nos puede llevar a clamar en momentos de angustia. Esta necesidad también nos puede hacer recibir consuelo de nuestro dolor. ¿A quién acudiríamos para tener consuelo cuando existe un dolor en nuestro corazón, un dolor en nuestra mente? Segundo, también el confiar en Dios nos trae seguridad en momentos de peligro. Nos ha prometido su presencia en la vida diaria. Es una promesa que Dios
nos ha dejado, que Cristo ha dejado para nosotros. También nos promete que cuando somos obedientes, que cuando transitamos por los caminos que Él nos ha dado, nos proveerá para lo necesario, además de prometernos salvación. Y un tercer beneficio, una tercer gloria que obtenemos cuando confiamos en Dios es que nos trae sabiduría en momentos de duda, porque tenemos este temor de Dios y sobre todo hemos llegado a glorificar su santo nombre. Así que en lugar de invertir tanta energía en buscar los medios para solucionar nuestros problemas, más vale tomar un poco de tiempo para descansar en la presencia de Dios y meditar en su poder para iluminarnos y darnos los valores que nos hacen falta para vivir la vida en una forma positiva y tranquila. Aquí hemos revisado hoy que muchas veces no encontramos la satisfacción en Dios, no encontramos ese consuelo. Vemos a este hombre bebedor de vino y el comilón de carne, que finalmente ambos llegan a la pobreza, a vestirse en harapos o trapos. Nos hace recordar esa advertencia contra el uso del vino y de los perfumes que vimos en el capítulo 21. Hay que evitar los abusos. El filósofo Aristóteles habla en contra de la sobreindulgencia y a favor de la moderación. Es decir, muchas veces nos permitimos o nos damos estos permisos casi por cualquier razón, casi en cualquier circunstancia tendemos a darnos estos permisos o estas actitudes permisivas, a veces llegando hasta la autoindulgencia en grado superlativo. Es decir, como diríamos aquí en México, pobrecito, necesita de esto, vamos a dárselo. Y a veces sobre nuestra propia persona llegamos a esta autoindulgencia. Es interesante. También habíamos hablado de las cantidades de vino, pero los rabinos discutían cuánta carne era excesiva. Uno diciendo que 175 gramos era el límite, mientras otro cita 560 gramos. Si nosotros pensamos las medidas hoy en nuestro mundo contemporáneo, los médicos o los nutriólogos llegan a decir que una pieza de bistec no debe ser más grande que la palma de nuestra mano. Entonces, esa sería a lo mejor una medida práctica para cuando nosotros pensamos en comer alimentos. Hoy sabemos y hoy reconocemos que es importante también tener una dieta equilibrada que implique varios tipos de alimentos y estos sean nutritivos, sean frescos y sobre todo puedan ser en cantidades adecuadas. Vemos finalmente en estos versículos el 13º dicho o dicho 13º, tener envidia de los pecadores y desear hacer lo que ellos hacen. Se vuelve algo insensato porque ellos no tienen esperanza alguna. No están mostrando el temor a Dios, no están mostrando esa reverencia a la palabra de Dios, ni tampoco se están guiando por los preceptos que Dios ha dejado para nosotros. El sabio y el piadoso sí la tienen. El placer momentáneo del pecado no se puede comparar definitivamente con la esperanza duradera que viene acompañada del temor de Jehová. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin esperanza? ¿Cuántas veces
Nos sentimos sin esperanza cuando no habíamos escuchado y depositado nuestra confianza en Dios. Hoy en día hay mucha gente que perece sin esperanza, que no tiene consuelo en nada, que no está viviendo más que, como a veces decimos en México, esta frase, vivir por vivir, que no tiene objetivos, que no tiene metas, que no tiene sobre su vida ninguna esperanza. Cuán terrible es que hemos escuchado historias desgarradoras de adolescentes y jóvenes que hoy están tendiendo al suicidio. Pero esto no es exclusivo de los jóvenes. También hemos escuchado historias sobre adultos que llegan a esta desesperanza total y en un momento de arrebato toman una decisión desesperada. El 14º dicho o 14º dicho lo encontramos aquí en el versículo 19 al 21. El hijo es sabio cuando escucha y atiende la instrucción de su padre y desea enderezar su camino, es decir, corregir a una conducta correcta. Una manera de permanecer en el camino correcto es evitar la borrachera, ¿sí? Aunque no es pecado tomar una bebida. Muchas veces hemos platicado aquí mismo que de ser posible la recomendación es evitar el vino. Si nunca ha tomado vino, que no lo tome. Si ya ha tenido alguna complicación por la manera de tomar o abusar o excederse en el vino, que no lo tome. Si no hay necesidad de alguna recomendación que incluso pudiera llegar a ser médica, que a veces se recomiende alguna copa de vino y no lo consiente su cuerpo, que no lo tome. Estos pecados provocan el adormecimiento que conduce a la pereza y a la pobreza. Hay otras tantas consecuencias en el beber en demasía que veremos en los versículos 29 al 35 en los siguientes días. Este 13º dicho o dicho 13º nos llama a perseverar en el temor de Jehová. Presenta este contraste ya conocido, es un viejo conocido este contraste entre envidiar a los pecadores y perseverar en el temor de Dios. El padre recomienda al hijo que se mantenga en el temor de Dios y le advierte el envidiar a los pecadores. Asimismo, ofrece a su hijo un fuerte incentivo. El futuro le pertenece al justo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Como leímos en el versículo 18. El 14º dicho o 14º dicho nos llama a evitar siempre encontrarnos en esta disyuntiva de con quién asociarnos. Siempre se debe evitar andar con malas compañías de cualquier índole. Aquí se trata de los bebedores de vinos y comilones, y hay disolución en ambos grupos y sus caminos empobrecen. Pero si nosotros trasladamos este versículo no solamente al que evita o poner freno a su forma de comer y a su forma de beber, pensemos también en aquellos que no ponen freno en cualquier otra actividad, que no ponen freno a abusar de los más pequeños, de los pobres, de los desvalidos, de los que abusan de su poder, de los que no hacen las cosas de acuerdo a los mandatos de Dios. Podremos tener grandes ejemplos de personas con las cuales no será correcto asociarnos. Esta serie de consejos son consejos que podríamos tomar como de un padre a un hijo. Hay advertencia contra
esta asociación, hay advertencia contra este abuso dentro de la sabiduría práctica que podemos encontrar en la Biblia. Es evitar los excesos, sea el que sea, tanto en la bebida, en la comida, no solo por el daño que pueden causar a la salud, sino por lo que estaremos gastando, con lo que el bebedor y comilón llegan pronto a empobrecerse, y la somnolencia, es decir, el sopor, la flojera, la pereza causada por el licor, hace que la persona carezca de la disposición mental necesaria para el trabajo, y sin trabajo no hay salario para comprar nuevas ropas y habrá que vestir con harapos. Hay algo mucho más excelente, hay algo mucho mejor que codiciar la prosperidad. Y esto es vivir en continua comunión con Jehová, en continua comunión con Dios. Ocuparse en los impíos trae desánimo, ocuparse en el Señor trae deleite. No estemos envidiando alrededor. Observemos y tengamos nuestra vista firme en Dios. Por tanto, la lección concreta es que hagamos de la comunión con Dios el propósito de nuestra vida. También recordar que hay un día futuro de juicio para los pecadores y de gloriosa esperanza de recompensa para los justos, que no serán defraudados. Nuestra esperanza mira más allá de la muerte y resurrección a un glorioso futuro en el cielo. A pesar de que otros entren a esas actividades, el hijo obediente debe atender a la instrucción, ser sabio y enderezar su corazón al buen camino, que es el camino de Dios. Hay dos clases de peligros que hemos revisado hoy: los que beben en demasía y los que comen en demasía. Ambos constituyen una mala compañía para todo aquel que quiere tener una vida que alegre a Dios. La falta de moderación pasa factura. El bebedor y el comilón van directos a la pobreza. Ambas actitudes empobrecerán a aquellos hombres que le sigan, a aquellos hombres que estén junto a ellos. Pensemos que habrá un estado futuro fundamentalmente diferente de este mundo. Cuán fácil es envidiar a los que nos aventajan libres de toda responsabilidad cristiana o de las leyes de Dios. A veces pareciera que llevan la delantera sin presentar atención a lo que Dios quiere, pero los que siguen sus propios caminos, sus propios discernimientos, estarán perdidos. Verán que ese camino lleva a un resultado fatal. Pero a los que siguen a Dios, Dios les promete esperanza y un maravilloso futuro, aunque no podamos obtenerlo en esta vida. La promesa que Dios nos ha dado es una promesa de vida eterna. Si bien dice: en el mundo tendréis aflicción, confiad, porque yo he vencido al mundo. Esas son las palabras que nos dan de confianza. Esas palabras nos dan aliento en los momentos de duda, en los momentos de tensión y en los momentos en que estamos dejando de observar a Dios. Así que pongamos nuestra vista en Cristo, el autor y consumador de la vida, y confiemos en que sus caminos, sus palabras y sus estatutos son la mayor fuente de gozo y prosperidad para este mundo y para el mundo venidero. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por la bendición, Señor, de tu palabra. Gracias te damos por tu amor inagotable y sobre todo, Señor, porque nos permites este día, Señor. Te pedimos que nos seas con nosotros, que nos
Ayude, Señor, a tener un buen discernimiento sobre las cosas que son provechosas para nuestra vida, Señor, y aquellas que nos pueden llevar también a un desenlace fatal. Ayúdanos a observarlas y a poder sopesarlas adecuadamente. Te pedimos, Señor, por las necesidades que tenemos en nuestras familias, las necesidades que tenemos de forma personal, pero sobre todo, Señor, en esa necesidad que tenemos todos los días de tener alimento de tu palabra. Señor, danos más hambre de ti. Danos, Señor, ese apetito por todos los días, sentarnos delante de tu palabra, Señor, y escuchar atentamente lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Dejamos todo en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.